Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales les da la más cordial bienvenida al webinar. Efecto de variables productivas en un sistema hidropónico orbital, computarizado sobre dos características comerciales de Lactuca Sativa. La dinámica que desarrollaremos en este webinar será de la siguiente manera. Les agradecemos mantener las cámaras y los micrófonos apagados. Respecto a las preguntas, conforme va avanzando la presentación, si surge alguna duda, pueden ir colocándolas a través del chat y las mismas se responderán al final de la presentación. A continuación, le cedo la palabra al ingeniero Roger García Quiroz, coordinador de la Comisión de Ingeniería Agrícola y de Biosistemas. Adelante, don Roger. Hola, hola, gracias a todos y buenas noches o buenas tardes todavía. Agradecerle al ingeniero Sergio la participación hoy con este webinar y a todos ustedes también que han sacado su ratito para ponerse un poquito al día en temas importantes. Voy a hacer un resumen de currículum del ingeniero Rojas Montero. Él es ingeniero agrícola y de biosistemas con maestría en ingeniería de biosistemas de la Universidad de Costa Rica y es estudiante de doctorado. Ha colaborado como consultor para el Instituto Interamericano del IICA para la Agricultura, de cooperación para la agricultura, perdón, el IICA, donde ha ejecutado proyectos asociados a la implementación de tecnologías emergentes para adaptación al cambio climático y desarrollo de herramientas digitales para el monitoreo y gestión de información digital. Y actualmente ejerce como docente e investigador de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Ingeniería de Biosistemas, donde se enfoca en el área de maquinaria, agricultura de precisión, modelado de sistemas biológicos y fomentando la implementación de inteligencia artificial en el agro. Dentro de sus logros, ha sido ganador del reto Abacá 2004 de Procomes y Cruza para el diseño y fabricación de una máquina desfibriladora de Abacá móvil y acorde a las necesidades del país. También participó en proyectos de investigación enfocados en el diseño de maquinaria, desarrollo de tecnologías de agricultura vertical y de precisión y robótica agrícola. Para mí es un placer presentarlo, Sergio. Muy bonita la temática que usted ha desarrollado como profesional y este tema, pues, que vamos a ver hoy, también nos ayuda a introducirnos en toda esta temática de biosistemas que se sale también de lo clásico de la ingeniería, ¿verdad? De las aplicaciones de ingeniería, entonces nos ayuda a tener un panorama más amplio del concepto de biosistemas. Entonces les cedo la palabra y muchas gracias de antemano. Ok, muchísimas gracias por esa amena presentación. Este, lo que les voy a hablar hoy, como ya se mencionó, es los efectos variables de productividad en un sistema hidropónico orbital. Para arrancar, yo lo que les quería comentar es que este proyecto realmente es un conjunto de investigaciones mucho más amplias que abarcan desde tesis de licenciatura, mi tesis de maestría, e incluso un artículo ahorita que está pendiente de ser publicado. Entonces realmente hay un trabajo muy grande detrás que ya abarca más de 4 años, de hecho, que incluso ahorita es un tema también en el que estoy desarrollando investigación para mi tesis doctoral. En este caso nos vamos a enfocar específicamente en estos tres documentos. La tesis de licenciatura y maestría está disponible en internet de manera gratuita y pueden entrar y encontrar muchísima más información en detalle, porque ahorita vamos a tratar uno de manera más general. Entonces, esta es como la agenda con la que vamos a trabajar hoy. Vamos a iniciar un poquito sobre los retos que afronta la agricultura hacia el 2050, entrar un poquito en materia para hablar sobre las fábricas de plantas con luz artificial, luego hablar un poquito sobre lo que es la agricultura de precisión con luz. Luego ya vamos a entrar de lleno al que es el sistema hidropónico orbital computarizado, que se conoce como SHIOC.
la velocidad y entrar ahí ya, cuando ya tenemos todas esas bases, ya podemos hablar un poquito sobre los efectos de las variables en las lechugas, que es la tuca sativa en este caso. Y vamos a estudiar también al final cómo podrían serse implementadas estas tecnologías a nivel industrial, que al final de todo, si no, como ingenieros, si no implementamos lo que desarrollamos, no estamos recibiendo así como el máximo beneficio de todo nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, retos de la arquitectura hasta el 2050. Según la FAO, cerca de un 30% de las personas habitarán en zonas rurales. Esto está basado mucho en lo que dice la FAO con el Banco Mundial. Y aquí les presento un gráfico eh, de otro libro que hace unas proyecciones. Se estima que cerca del 70%, que son cerca de 6.3 billones de personas, van a habitar en zonas urbanas. O sea, estamos hablando de ciudades altamente densificadas. Y el restante 30 se va a dedicar a la parte agrícola o las zonas rurales que son típicamente asociadas al agro. No necesariamente, pero por lo generalmente sí. ¿Qué nos indica esto? Nos está poniendo una disyuntiva donde nos dicen, ok, más de la mitad de las personas van a estar en zonas donde no es típico el agro y donde no es típico producción de alimentos, dejando solo un 30% de un 30% de las personas encargadas de la producción de ese alimento. Y eso, según las tendencias, va a ir cada vez disminuyendo hasta hacerse cada vez aún más marcado. Esto nos pone ante un problema donde cada vez tenemos menos gente disponible en el agro, que si ustedes están informados con respecto a las últimas tendencias, entonces ya lo han notado. El año pasado, por ejemplo, una campaña en un fuerte del MAC, porque no había suficiente mano de obra para la recolecta de café. Entonces, estos ya son tendencias que incluso ahorita en el 2025 ya lo notamos. Hay una faltante de mano de obra y se va a poner cada vez peor conforme avanza el tiempo según las proyecciones de estas instituciones. Y no solo es que no tenemos mano de obra, porque se nos va a ir haciendo cada vez más, nos quedamos cada vez con menos mano de obra, sino que también tenemos que producir más. Que recuerden que conforme pasa el tiempo, también hay más gente. Entonces, tenemos que producir, según la FAO, cerca de un 60% más con respecto al 2005 en el 2050 para abastecer la demanda alimentaria. Un 60% más con solo el 30% de la población. Esto claramente representa una presión muy alta hacia el sector agro, donde nosotros como ingenieros de sistemas formamos prácticamente el machete de trabajo que puede atender estas necesidades, ¿verdad? Somos las herramientas tecnológicas que pueden brindar soluciones. Bajo esta lógica, también tenemos que considerar temas como las degradaciones de suelo. Según la FAO, lo que viene a ser malas prácticas agrícolas, temas de erosión que se han visto afectados aún más por temas de cambio climático, sobreexplotación del suelo, expansión de zonas urbanas y el aumento de zonas protegidas, irónicamente, claramente hay que proteger el medio ambiente y todo, pero hay bajo el contexto de que si aumentamos zonas protegidas, reduce la capacidad del agro de expandirse, ¿verdad? Es un balance que hay que jugar. Estas pérdidas sumadas, según la FAO, se estima que son de cerca de 20 a 30 gigatoneladas por año de suelo que se pierde para producción. Entonces, sumémosle a la pérdida de suelo, la faltante mano de obra, el aumento de demanda de alimento, y tras de eso, tenemos que hacerlo siempre tratando con miras a los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, tenemos las agendas de los países van atendiendo estos objetivos y siendo el 2 el hambre cero. Entonces, bajo estas lógicas, de este contexto tan abrumador, tenemos que producir el alimento, porque uno de los objetivos es eliminar la hambruna mundial. Pero al mismo tiempo, con todos estos retos y la demanda de alimento, tenemos que hacerlo de manera eh, responsable, como nos lo pide el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, producción y consumo responsables.
de una manera que podamos sostenerlo a lo largo del tiempo. Entonces, no es solo es producir más con menos, sino de una manera sostenible. Y aparte de eso, según nos solicita el objetivo 13, tenemos que hacerlo de una manera consciente con el medio ambiente y tomando acciones por el cambio climático. No es simplemente producir, 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 producir. Hay que hacerlo de manera que no afectemos, no empeoremos la situación por cambio climático. Es a tal punto y que incluso la FAO tiene un handbook, un manual, donde se establecen un montón de técnicas de adaptación al cambio climático, que se conoce como Climate Smart Agriculture, que se enfoca más en cómo nosotros podemos producir en el agro, adaptándonos al cambio climático. Incluso ellos lo definen como un nuevo enfoque, una manera de guiar los cambios necesarios para los sistemas agrícolas, dan a la necesidad de atender conjuntamente la seguridad alimentaria y el cambio climático. Entonces, tenemos un contexto abrumador, tenemos que hacerlo de manera correcta, ya tenemos hombro con técnicas nuevas, que incluso nos hablan de ciertas alternativas, como las zonas que ustedes están viendo acá. Una clásica que ahorita ha estado retomando con mucho más fuerza, dadas estas necesidades de productivas, es lo que se conoce como hidroponía, en técnicas NFT, o invernaderos mucho más densificados, como los que ven en la imagen del centro abajo, o incluso otros tipos de invernaderos en tipo domo, como el que le ven abajo a su izquierda. E incluso en algún momento, dentro de la misma escuela de ingeniería de ecosistemas, se estuvo planteando la producción de algas a nivel marino, ¿verdad? Esa es otra forma de producción agrícola también. Más recientemente, dadas las necesidades de producir más en menos espacio, se ha empezado a introducir lo que viene a ser el vertical farming o agricultura vertical, como su imagen a la derecha, pueden observar, que son sistemas donde prácticamente lo que busca es crecer horizontalmente. Como en las ciudades hemos desarrollado rascacielos para atender la necesidad de vivienda de las personas, ya que cada vez hay menos tierra disponible para construcción, la solución es crecer hacia arriba. Y el agro también ha empezado a tomar estas técnicas. Bajo este contexto, ya podemos pasar a hablar de lo que son las fábricas de plantas con luz artificial, que es una categoría particular del indoor farming. Entonces, lo que ustedes están viendo acá son ejemplos de empresas ya establecidas en diferentes países como Estados Unidos, la primera imagen arriba a la izquierda, en Nueva Zelanda, segunda imagen en el centro, y Japón, perdón, a su mano derecha. Esos son sistemas altamente tecnificados, desarrollados en zonas urbanas típicamente, o por lo menos periurbanas, que están cerca de zonas o en la frontera de las ciudades. Por ejemplo, la de arriba a la izquierda está en la frontera de la ciudad de Nueva York. De hecho, abastece parte de la demanda alimentaria de Nueva York. Donde son edificios, nótese que no digo invernaderos, son literalmente edificios diseñados específicamente para monitorear y dar control ambiental a un sistema productivo altamente densificado, altamente tecnológico, donde se implementan técnicas de inteligencia artificial para monitoreo de desarrollo, análisis de monitoreo en tiempo real de concentración de solutos, temperatura, incluso se habla de dosificación de dióxido de carbono dentro de las cámaras para aumentar la producción de biomasa, y hasta cierto punto también jugar ya con la parte lumínica que se le suministra a las plantas, con el fin de inducirlas a generar diferentes características, que esa es una de las bellezas de ese tipo de tecnología. Voy a abarcarlo un toquecito más adelante cuando entremos en la parte de luz. Esos sistemas ofrecen ciertas ventajas desde un punto de vista productivo, ya que nos da desde un punto de vista de energía poder entrar por diferentes lados. Por ejemplo, podríamos utilizar energía geotérmica, eólica o hidroeléctrica, incluso bioenergía, para abastecer y generar la energía eléctrica que utilizan esos sistemas. O, ¿por qué no, la misma energía solar, si se utilizan sistemas complementarios? El asunto es de dónde usted obtiene su energía eléctrica. Gracias a Dios en Costa Rica tenemos una ventaja, que es nuestra producción hidroeléctrica.
no sé, se acordarán, más de un 95% de la energía producida en el país proviene de hidroeléctrica. Entonces, desde el contexto nacional, tiene sentido hablar de estas tecnologías por la naturaleza de donde proviene esa energía. Con esa energía podemos alimentar sistemas de plantas que a la vez, si somos bastante astutos con el manejo de la atmósfera, podríamos incluso interactuar con otros seres vivos, donde, por ejemplo, podríamos tener plantas, producción de plantas, y una producción de hongos, ya que las plantas liberan el oxígeno que utilizan los hongos para su respiración normal, y ellos liberan dióxido de carbono que utilizan las plantas para hacer su proceso de fotosíntesis, se podría generar un encadenamiento que ayude a monitorear o balancear la atmósfera que está dentro de estos sistemas, generando valor agregado extra. O sea, tenés un producto A que van a ser plantas y un producto B que podrían ser hongos, diversificando tu cartera, que eso se vuelve muy atractivo desde el punto de vista económico. O incluso podríamos trabajar con otro tipo de animales como son los peces, donde los mismos residuos que ellos utilizan, que generan, perdón, producto de sus procesos metabólicos, se pueden utilizar como fertilizante en sistemas, camas de cultivo, que ya se ha hecho, ya se sabe que es tecnología que funciona y eso de hecho tiene su propio nombre, que es acuacultura, que es la interacción de todos estos sistemas, pero ya lo podríamos hacer dentro de un entorno mucho más cerrado, mucho más controlado, que nos permite incluso maximizar aún así las características de nuestros productos y hacerlos incluso más interesantes desde el punto de vista de comercio, ya que podríamos tener eh, oferta de productos que tengan ciertas características que no los conseguís en otro lugar. Desde el punto de vista de ingeniería, esto resulta ser un reto súper interesante por el hecho de que vos puedes controlar todos los tipos de energías, flujos mágicos que ocurren dentro del sistema y dependiendo de cómo lo implementes, puedes controlarlo para inducir a los sistemas biológicos, porque al final del día esto es un sistema biológico, a que se comporten de las maneras que a usted le interesa. Claramente, tiene el reto de que ahora estamos hablando de sistemas mucho más complejos que requieren herramientas y conocimientos más avanzados para poder manejarlos y llevarlos con éxito. Dentro de las fábricas de plantas con luz artificial, existen tres tipos de técnicas de producción. Esas son las que se conocen como columnas verticales, columnas apiladas también, que normalmente son las que están a su izquierda. Estas se utilizan típicamente en combinación con luz natural, generalmente. Y se suele ver mucho en lo que viene a ser como en producción de flores, prácticamente, debido a que son bastante flexibles y pueden moverlas de un lugar a otro. No tanto a nivel industrial, porque como parte del hecho de que utilizan luz natural, hay que jugar con la posición de las camitas para que no hagan sombra a los que están abajo. Entonces, tienen esa desventaja, pero es una de las técnicas utilizadas. La más comúnmente usada son camas apiladas, que es la que ustedes ven en el centro. En esencia, es un sistema NFT de apilado uno encima del otro, donde está tu fuente de luz, eso sí, ya totalmente artificial entre las camas. El tercer lugar son los cilindros apilados que están en su imagen a la derecha. Estas generalmente son los que son mucho más productivos desde el punto de vista de uso del suelo, porque puedes densificar aún más el producto por metro cuadrado disponible, pero desde el punto de vista mecánico son mucho más complejos, porque ahora tenés un elemento móvil que necesita tener un sistema de dosificación con una luz en el eje central, como pueden ver en ese modelo de Omega Garden, que es un fabricante holandés. Entonces se vuelven más complejos mecánicamente y ya tenés más partes móviles y todo, pero ganando rendimiento por metro cuadrado. Entonces es una por otra. Generalmente, ahorita, como les mencioné, el más disponible es el que está son camas apiladas por su facilidad de instalación y su facilidad no requiere tanta técnica para poder implementarlo. En este caso, ya conociendo con el concepto de las técnicas y hacia dónde vamos enfocados con las fábricas de plantas de luz, necesitamos empezar a hablar o profundizar un poco más
en lo que viene a ser la agricultura de precisión con luz, con el objetivo que podamos discutir a mayor fondo lo que realmente está ocurriendo y por qué eso es un factor tan importante. La mayoría de ustedes imagino que estarán al tanto que las plantas realizan los procesos de fotosíntesis, que está brevemente explicada por medio de esa ecuación que está ahí, donde utilizamos moléculas de dióxido de carbono, un poquito de agua, le aplicamos luz y eso nos libera carbohidratos y un poco de oxígeno. Eso es, en esencia, la manera simplificada de la fotosíntesis. La clave acá es entender un poquito más a qué nos referimos con esa luz. Lo que están viendo en este gráfico se conoce, es la radiación que emite el Sol en el planeta Tierra. ¿Okay? Está dividida en diferentes bandas, como la banda ultravioleta, la banda visible, que es esta que les marqué, y la banda infrarroja, y luego ya cada vez nos vamos alejando más de las longitudes. Como podrán notar, hay un pico muy fuerte en lo que se conoce en la parte de sección de luz visible. Entonces, esto probablemente en las plantas con su desarrollo biológico a lo largo de la milenia, se percataron que ahí había más disponibilidad. Entonces, se especializaron en utilizar la luz en este espectro, ¿verdad? Igual que los seres que tenemos visión, utilizamos este espectro que es el más disponible, por así decirlo, y eso lo utilizamos para ver en nuestro caso. El punto es que este espectro visible anda entre los 450, 600, no, a los 650, 700 nanómetros de longitud de onda, que es lo que tradicionalmente se conocía como, como la luz disponible que ocupaban las plantas. Voy a hacer un énfasis en lo que se va a entender como luz y como fotón, porque a veces voy a hablar de luz y a veces voy a hablar de fotón. La luz formalmente se define como una combinación de ondas eléctricas y magnéticas que oscilan perpendicularmente entre sí a través del espacio con las propiedades de longitud de onda, frecuencia y velocidad. Esa es la definición formal de luz. El fotón se conoce como un modelo cuántico que describe la luz y se define como partículas elementales sin masa que tienen propiedades de velocidad, energía, momento lineal y momento angular. Entonces, la luz son longitudes de onda y fotones son partículas que tienen ciertas, bueno, que son un cuantum, que se comportan como partículas. Como ingeniero agrícola y los sistemas que soy, para mí es más fácil estudiarlo desde el punto de vista de la lluvia. Podríamos pensar que la luz es como la lluvia y el fotón son las gotas de agua de esa lluvia. Entonces, ustedes podrán imaginarse, si yo les hago la pregunta, es como ustedes me podrían describir cómo son las gotas de agua simplemente estudiando la lluvia. O me podrían explicar cómo funciona la lluvia si simplemente estudiamos la gota de agua. Podrán imaginarse que a pesar de que están fuertemente correlacionados, prácticamente son parte del mismo sistema. Atender estas respuestas no se puede hacer así de primera mano. Entonces, se pierde mucho cuando estudias un objeto desde un punto de vista y otro objeto desde el otro punto de vista. Entonces, normalmente en la parte de indoor farming se trabaja a nivel de fotón o densidad de flujo de fotones fotosintéticamente activo. Ese es el término correcto, formal que se utiliza cuando nos referimos a las propiedades que nos interesan de la luz. Porque, si ustedes se acordarán, dentro de las células de las hojas de las plantas están los plastos, ¿verdad? Dentro de esos cloroplastos hay unos saquitos que se conocen tilacoides. Y en la membrana de los tilacoides, ahí se ubican los fotosistemas, ¿verdad? Que en este caso aquí tienen una descripción del fotosistema, en este caso el 2. Ahí se ve en la membrana el fotosistema 2 y el fotosistema 1. Y ustedes se acordarán que cuando llega un fotoncito, lo capta el fotosistema 2, eso genera una gradiente energética que se lo pasa al que luego agarra esa gradiente energética y se dosifica con otro fotón en el fotosistema 1 y eso genera y mueve todo el ciclo de Krebs, etc, etc. El punto es que el fotosistema 2 y el fotosistema 1 captan fotones desde el punto de vista atómico, por así decirlo. Y eso ocurre en un lugar muy particular del fotosistema 2 y el fotosistema 1.
que se conocen como los centros de reacción. Entonces, el fotosistema 2, que es esa estructura molecular que ustedes están viendo ahí, tiene el centro de reacción P680. Se conoce como P680 porque en ese centro de reacción solo se ve estimulado por fotones que tienen una longitud de onda específica de 680 nanómetros, más o menos. ¿Okay? Porque él tiene, el mismo fotosistema tiene como unas, que son conocidas como unas zonas de antena que permiten que unos fotones que anden un toquecito más alejados de los 680 también puedan estimularlo. Ese centro de reacción, en el puro centro, en el ojo del centro de reacción, está la clorofila. Tanto A y B, que son esas moléculas que ustedes están viendo ahí ya. En otros lados están también los carotenoides. Entonces, estas moléculas son prácticamente lo que mueve el fotosistema. Lo que estamos viendo en esta gráfica es una simplificación de la absorción relativa tanto de los carotenoides y la clorofila A y B que están en las plantas y la respectiva longitud de onda donde ellas se ven estimuladas. Entonces podemos ver que la clorofila A y la clorofila B, particularmente la A, se estimula bastante cerca de la zona de los 680 nanómetros. La clorofila la B tiende a irse un toquecito más hacia la zona de los 640. Pero noten que la clorofila perdón, la B se suele estimular muchísimo por la zona 450 y nos vamos más hacia la izquierda, ¿verdad? Noten que hay un valle muy grande entre la zona de 500 a 600 nanómetros. Ustedes recordarán cuando vieron la imagen de la luz ultravioleta, de ahí también se está dosificando energía. La luz del sol abarca eso, por eso conocemos que el rango de luz visible. Pero realmente la planta, desde su punto de vista de fotosíntesis, le es irrelevante que exista un fotón que vaya a 550 nanómetros de onda. Para ella, ese fotón pasa recto. No le sirve de nada. Paréntesis, presuntamente. Luego vamos a aclarar un poquito más eso. Entonces, cuando aparecieron los luces LED, los investigadores empezaron a decir, bueno, ¿y para qué voy a utilizar luz fluorescente, que era lo que más utilizaba como luz primaria? Que si ustedes prestan atención a la imagen de abajo a la derecha, donde dice FL, ese es un diagrama de la firma espectral de una luz fluorescente. Ellos dicen, ¿para qué voy a seguir gastando energía produciendo una longitud de onda de, por ejemplo, en este caso de 560 más o menos, y que la planta realmente no utiliza? Con la aparición de la luz LED, entonces los investigadores empezaron a decir, bueno, y si la luz que absorbe la planta anda entre los 450 y los 680, que se entiende como rojo y azul desde nuestro punto de vista, y hay diferentes absorciones, por así decirlo, en la zona de 450 la planta le es más fácil absorber ese fotón, particularmente porque es una molécula cargada de mayor energía, una longitud de onda más pequeña. Entonces argumentan que, bueno, dosifiquemos solo rojo y azul para estimular el fotosistema 1 y 2 específicamente y así poder optimizar el uso de la energía, que es algo desde el punto de vista de ingeniería que tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Entonces, no gastamos energía produciendo luz que no vamos a utilizar. ¿Qué ocurre? Que se abrió la pregunta, se abre la puerta que, bueno, pero ¿cuánta luz azul y cuánta luz roja pongo? Y ahí se empiezan a generar estos tipos de estudios que ustedes están viendo por ahí, estos gráficos donde ellos evalúan diferentes tipos de combinaciones de rojo y azul para ver qué con las plantas, ¿verdad? O sea, cómo las afecta. Típicamente, actualmente lo que se hace es una dosificación mayoritariamente a azul para estimular esa parte, eh, que es donde proviene más energía, donde se le saca más provecho, por así decirlo. Luego voy a retomar esta parte de la luz. Conforme avanzan los estudios, los compañeros que sepan de electrónica sabrán que la mayoría del tiempo las luces LED
uno no necesariamente las necesita mantener encendidas permanentemente. Típicamente, si las pones a oscilar muy rápido, el ojo la percibe como encendida, pero realmente ella titila. Entonces se abrió la pregunta de que, bueno, de ahí, si el fotosistema 1 y 2 tiene como una forma como de saturación, o sea, en qué punto yo dosifico fotones y que ya el fotosistema 1 y 2 no se mueve. O sea, ya estoy perdiendo otra vez energía. Ven al punto que incluso ya estoy hablando de dosificación de fotones para saturar el fotosistema de la planta. Que es el estudio que ustedes ven en el gráfico de la izquierda, y prácticamente estos investigadores lo que vieron es la densidad de flujos de fotones fotosintéticamente activa, que es el eje X, y los micromoles de dióxido de carbono por metro cuadrado por segundo que emite la planta. Eso es una medición indirecta de la tasa fotosintética de la planta. Entonces, ¿qué se dan cuenta? Que en el rango de entre 250 y 400 micromoles por metro cuadrado sobre segundo, ahí es donde ya empezás a tener ganancia, por así decirlo, desde el punto de vista de la fotosíntesis, ya empieza a mermar. O sea, si aumentas la dosificación de fotones, la ganancia que tenés en fotosíntesis se te empieza a disminuir. Entonces ellos establecen, ok, para hortalizas, mientras usted anda entre 250 y 400, todo bien. De ahí en adelante ya estás, sí, vas a tener más fotosíntesis, pero el costo va a ser más alto y tu ganancia no va a ser equivalente. Entonces es como el punto de quiebre. Luego, aparte de esto, también se abrió la pregunta, bueno, una cosa es, ¿en qué punto yo saturo el fotosistema? Y otra pregunta completamente diferente es como, bueno, pero ¿cuánta luz le tengo que dar a la planta? Ahorita yo puedo dar la dosificación que yo quiera a la planta. Y eso empezó a hablar sobre lo que se conoce como los fotoperiodos, que es prácticamente cuántas horas de luz por día se le va a otorgar a esa planta. Y se empezó a estudiar el hecho de, bueno, ¿y qué pasa? Porque típicamente se sabía que lo máximo que una planta recibía de luz solar eran 10 horas. Bueno, ¿y qué pasa ahorita que estamos con sistemas nosotros decidimos cuánto es la luz? Entonces podemos hablar de 12 horas, 16 horas, 20 horas, incluso las 24 horas del día. O sea, la planta está full luz siempre. Porque estaban diciendo, el argumento es, bueno, y si dosifico más luz, le sigo estimulando el fotosistema 1 y 2, entonces la planta sigue en su desarrollo de azúcares y por ende mantiene su sistema de desarrollo y no entra en el ciclo nocturno, que es el ciclo de respiración celular, donde ahí llaman bien quema carbohidratos para mantenerse viva. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, este estudio donde lo que ustedes ven abajo son los días después del trasplante, o sea, agarran una plantica y la plantan, y el eje abajo es cuántos días después estás viendo ese dato. Y en el eje Y lo que están viendo es el número de hojas. Pues como podrán darse cuenta, el tratamiento con 24 horas de luz realmente iba creciendo más rápido la planta con respecto, por ejemplo, a sus otros contrincantes. Eh, y al final del sistema termina siendo la que más cantidad de hojas produjo. Entonces abre la puerta de como, bueno, y tal vez sí, sea buena idea incluso dosificar más, porque significa que en menos tiempo, por ejemplo, presten atención en este punto. Aquí. Por ejemplo, al día 20, yo ya podría tener casi una producción si yo tuviera de 35 días con luz de 12 horas. En otras palabras, estoy acortando el tiempo de cosecha, aumentando la tasa fotosintética de las plantas, que desde un punto de vista de competitividad, hey, te ganas a todos, ¿verdad? A expensas de un costo energético. También, en este caso, estos autores presentaban la particularidad de que las plantas mostraban estrés, pero que ese estrés se podía controlar a punta de golpes térmicos. Es la planta a 23 grados, dele un golpe térmico de 15 grados en la noche y la planta va a seguir en su sistema fotosintético normal. No va a mostrar señas por perturbación de exceso de luz, que es otra cosa que podríamos modificar.
Como ya entendimos más o menos cómo es el efecto de la luz en la planta, nos queda ver cómo se distribuye esa luz en el espacio, porque al final del día lo que estamos es densificando plantas, tratando de ponerlas una sobre la otra. Y aquí es donde aparecen estos diagramas de densidad de dispersión, de densidad de flujo de fotones fotosínteticamente activos, o el PPFD. Como podrán notar, hay como crestitas rojas, ¿verdad? Y alrededor de esa cresta empieza a disminuir el PPFD. ¿Qué nos dice esto? Que si yo pongo mi planta 5 centímetros a la izquierda, va a recibir menos luz o menos densidad de flujos fotosintéticamente activos y por ende va a disminuir su desarrollo activo. Esto es clave en la parte de producción de camas, de camas apiladas, porque si ustedes notan en las zonas de bordes, acá, noten cómo la densidad de flujo de fotones disminuye. Significa que las plantas que usted coloque en el borde de su cama van a crecer menos con respecto a las que están en el centro. Es ahí donde los cilindros apilados resulta ser una excelente opción, porque ese efecto borde no ocurre en los cilindros apilados, porque tenés una superficie completamente continua. Por ende, desde un punto de vista de aprovechamiento energético, son mucho más eficientes. En manera de resumen, todos estos conceptos que yo les presento se conocen en el campo como la receta lumínica, que viene a ser la composición espectral que se está utilizando, o sea, cuáles son las relaciones, cuál es la firma espectral de tu luz, que dependiendo de eso, incluso podemos modificar tanto el color de la planta como el sabor de la planta y como la producción de ciertos componentes como nitrogenados dentro de la planta. Entonces podemos modificar incluso sus propiedades nutricionales, simplemente jugando con esa firma espectral. Después de eso viene algo que es más asociado a la densidad de flujo de fotones, que es cuánta energía le estás dando. Una cosa es, por así decirlo, los condimentos que le pones, y otra cosa muy diferente es cuánto le pones de esos condimentos. Luego, el cuarto elemento es cómo distribuís en el espacio esa receta que estás haciendo y durante cuánto tiempo se lo vas a estar dosificando. Por ejemplo, si usted quiere un fotoperiodo de 12 horas, y vos puedes darle 12 horas continuas y las siguientes 12 continuas apagadas. O puedes darle una hora continua, una hora apagada, una hora continua, una hora apagada, etcétera, etcétera. Y siempre van a ser 12 horas. Con eso también se puede jugar para inducir comportamientos en las plantas, por ejemplo, para que no cambien de color. En algunas lechugas que son típicamente rojas, pero que realmente inician como verdes. Entonces, en estos casos, si usted quisiera alargar el tiempo que usted la tiene verde, porque cuando ya comienza su proceso de cambiarse roja, empieza a agarrar colores, sabores más amargos. Entonces, mientras más lo deje ahí, más amarga se hace y menos agradable al gusto. Puedes tener una producción siempre en estado verde, que es donde ellos también producen más biomasa, y el día los 2 días antes de la cosecha, cambias tu receta lumínica para que ella empiece su proceso de cambio de color y la colocas en el mercado totalmente fresca. No obstante, a pesar de todo esto que les estoy mencionando, les voy a leer esta cita de un artículo del 2021 que dice, aunque la luz LED ha sido utilizada en producción hortícola por casi 16 años, según nuestro metaanálisis, hemos encontrado que la investigación actual en luz LED no es suficientemente informativa para la producción hortícola. Y este review que ellos proponen era más de 125 artículos independientes que analizaron sus resultados. Y es congruente con lo que yo he topado a lo largo de mi carrera, este aspecto. He topado dificultades en lo que viene a ser incluso determinar cuál va a ser una potencia eléctrica a utilizar, existe, o qué firma espectral utilizar, o cómo combinarlas, porque la información que hay académica, toda te dice cosas diferentes. Y ellos lo hicieron el metaanálisis y concluyen lo que yo estaba experimentando. O sea, simplemente no hay. Eso, desde el punto de vista de la ingeniería agrícola y biosistemas, es un campo enorme para explorar y para desarrollar nosotros tecnología e investigación. Un alto potencial para ser protegido,
¿verdad? Y explotado comercialmente. Ahora sí, ya teniendo la parte de luz y cómo sus afectos, toda esa cosa dentro de las plantas, ya podemos hablar del sistema hidropónico orbital. El sistema hidropónico orbital, conocido como SHIELD, fue un concepto que se desarrolló en 2000, bueno, realmente arrancó casi desde el 2017 y se cementó en 2019, donde se tiene un sistema hidropónico orbital, pueden ver en estas imágenes, donde las plantas van a estar dando vueltas alrededor de un eje lumínico que tiene un tratamiento lumínico específico. Y en la parte inferior del sistema hay una cama con agua, donde esa cama está constantemente siendo suministrada con agua dientes a través de una bomba. En esencia, eso es un concepto de cilindro apilado. La gran diferencia con respecto al que ustedes vieron, que ya es comercial de Omega Garden, este está diseñado desde su génesis para ser implementado de manera industrial. Él está hecho para que usted coloque cilindros uno encima del otro de manera independiente, todos funcionen en conjunto. Este sistema, particularmente, tiene un equipo de control donde remotamente, por medio de un software de autoría propia, vos podemos ver cuál es la temperatura interna, cuál es la temperatura externa del sistema, a cada cuánto se está encendiendo la bomba de agua, cuál va a ser la velocidad de giro, cuánta fotoperiodo que es suplirle a la planta, si querés que más bien haya ventilación forzada, si lo querés con ventilación natural, todo eso se puede modificar desde la plataforma y desde el tablero de control que está junto en el equipo, que es este que está acá. Este igual es de autoría propia. Desde el punto de vista de la luz, que esto es lo que nos compete ahorita, este sistema cuenta con unas barras, como estas que están viendo ahí, que es una dosificación mixta. Al final se decidió utilizar una dosificación donde tenemos tanto rojo como azul, como una suplementaria blanca extra. Que esta ha sido una típicamente utilizada, o que suele ser muy disponible en el mercado. A pesar de lo que yo les había mencionado, del tema de que, bueno, ¿y para qué vas a producir luz verde, del espectro verde, si realmente planta no lo utiliza? Pues resulta y acontece que en estudios más actuales se está viendo la idea, bueno, no se está viendo, ya se está cementando la idea de procesos que se conocen como fotomorfosis, que es un proceso aún está en investigación, que puede ser que algo está más operativo de la planta, más a nivel genético, aún no se tiene claro, pero aparentemente dentro de las plantas existen moléculas que funcionan como indicadores biológicos cuando experimentan o son estimuladas por una longitud de onda particular que no es típicamente asociadas a los fotosistemas 1 y 2. Ya se tienen identificadas 3 moléculas que se estimulan con luz como anaranjada, hay una que es con luz verde, la otra ahorita no recuerdo bien cuál era el color con el que se estimulaba, pero prácticamente esas moleculitas mandan señales biológicas a la planta para inducirla a crecer de cierta manera. Bajo esta lógica, que esto viene a ser como lo último en investigaciones de luz artificial en horticultura, aún es muy emergente porque esto es no típicamente estudiado, pero nos da una oportunidad gigantesca de explotar incluso la forma física con las que crecen las plantas. Claramente tenemos que trabajar más de la mano con nuestros colegas agrónomos, pero desde el punto de vista de implementación tecnológica, eso es algo más de nosotros. En este caso, trabajaron con módulos de tanto de 30 watts como de 24 watts aproximadamente, con unas relaciones de rojo y azul como las que están ahí mostradas. Y por dentro el sistema de la luz se ve así, es como un rosadito claro, bastante agradable. Lo que estamos viendo abajo es la distribución del PPFD o la densidad de flujo fotosenón sintéticamente activas a lo largo del cilindro. Como podrán notar, a diferencia de la que les enseñé anteriormente, yo no tengo bordes fríos en las zonas bajas, porque técnicamente este borde da la vuelta y conecta con este borde. Siempre va a existir un borde que es el de esta zona de acá, que ya no hay luz, estos dos de aquí. Pero si lo veo desde el punto de vista de longitud, es menor que simplemente no tener ambos bordes.
Desde el punto de vista de un histograma, la gran mayoría de la luz está ubicada dentro del rango de los 250 a 400 que se habían previamente establecido en la academia. Ojalá en un futuro se pueda aumentar más para que esté más cerca de los 350. Luego, si ustedes nunca han tenido la dicha de ver el equipo, este es el equipo Duke en una etapa productiva que estaba él produciendo plantas. Podrán ver ahí está el sistema de ventilación, el sistema de giro, la cama de agua, el bombeo, etcétera, etcétera. Tiene aproximadamente una longitud de 1 metro de largo por 1 metro de ancho, por metro, no, perdón, 1 de alto, 1 metro de ancho y 1,5 metros de largo. Al interno, estas son una foto real de plantas que se dieron en el sistema para que vean que y se acomodan en un patrón de pato de gallo, de pata de gallo, perdón. Ok, ya conociendo el sistema orbital computacional, ya podríamos hablar de los efectos. Ok, algo con lo que podíamos jugar con este sistema que no se sabía realmente que podía funcionar era tanto. La pregunta era, el efecto de la luz, si trabajamos con 16 horas o con 8 horas, o sea, eso tiene sentido desde un punto de vista de planta. Eso ya sabemos de antemano que mientras más energía, más va a grande va a crecer la planta, etcétera. Pero se proponen estos tratamientos con el objetivo de identificar realmente si podemos encontrar un patrón que se asocie o si particularmente no son comparables o no son lineales y probablemente hay efectos que están jugando de más. Pero el parámetro más interesante que nosotros estudiamos en este caso era la velocidad de rotación, porque por ejemplo, ¿qué tan rápido puede girar esto? Yo lo puedo poner a girar rapidísimo o lo puedo poner a girar muy lento. Y eso tiene un efecto en la planta. ¿Y cuál será el punto ideal de velocidad para la planta? Porque recordemos que mientras más rápido pase, gire, más rápido pasa ella por el agua. Entonces, más constantemente está siendo dosificada con agua fresca. En contrario, si va más lento. Entonces, teníamos esas inquietudes y ver si esos parámetros en conjunto tenían algún efecto. Se midieron 3 variables de respuesta, que es la relación RLA, que es largo por ancho, que prácticamente es medir, bueno, y qué tan larga es una hoja con respecto a qué tan ancho, se saca una división y ese es el factor. Normalmente lo que usted quiere en lechuga son hojas anchas, no largas. La longitud, mientras más larga sea la hoja, más te induce a pensar que hubo un estrés por faltante de luz. Esto es porque eso es una respuesta natural de las plantas. Si no alcanzan una dosificación suficientemente alta, ellas generan hojas largas, alargadas, porque lo que están tratando de acercarse es a la fuente de luz para maximizar tasa de absorción, ¿verdad? Luego, otro parámetro que se midió era la cantidad de hojas que producían las plantas, porque eso también es un indicador directo de la cantidad de energía que recibe. Mientras más energía recibe una planta, más hojas va a tirar porque más puede captar. Y el peso fresco del producto, que es una variable de valor comercial, ¿verdad? Entonces, estas 3 variables en conjunto son como cosas que nosotros típicamente vemos cuando estamos hablando de lechugas, ¿verdad? Para hacer las pruebas, nosotros sacamos 100 plantas que se cargan en el sistema. El sistema hidropónico tiene una capacidad de 100 plantas por lote, donde se caracterizaron de la muestra original, se sacaron 30 aleatorios y se hizo una caracterización inicial para ver el punto de partida de cada una de las plantas, ¿verdad? Aquí pueden ver una bandejita de 200 plantas, de donde se sacaron 100, que son las que iban para el sistema hidropónico, que están a su derecha. Y entrando en resultados, nos dimos varias cuentas de varias cosillas. Aquí lo que están viendo es tasas de crecimiento, cómo se distribuye la masa, cómo es la relación largo y alto para diferentes tratamientos. Arriba a la derecha siempre les puse el tratamiento para que sepan a cuál se refiere. Particularmente interesante fue que el tratamiento 1 y tratamiento 3, tratamiento 1 es una velocidad alta y un fotoperiodo bajo, y el 3 es una velocidad baja y un fotoperiodo alto. Tuvieron mortalidades altas, o sea, un 20%. Se murieron cerca de 20 plantas de las que entraron al sistema. Mientras que el 2, que es una velocidad alta y un fotoperiodo alto, tuvo una tasa de eso, solo se murieron 3 plantas prácticamente.
Entonces, esto fue algo muy interesante porque realmente no se esperaba. Nos dimos cuenta que el tratamiento 2 y 3 eran desde un punto de vista de cantidad de hojas, eran sumamente parecidos. El tratamiento 1 sí tuvo rendimientos mucho más bajos, entonces me estaba dando a entender, ok, tal vez las bajas cantidad de energía o el bajo fotoperiodo sí estaba induciendo que la planta no tuviera suficiente energía, lo cual era totalmente esperado. Desde un punto de vista de relación largo y ancho, acuérdense que lo que queremos es una relación pequeña porque queremos que sea más ancha que larga. Entonces, mientras más pequeña, mejor. Pareciese que el tratamiento T3 y el T2 son como los más interesantes. Y desde el punto de vista de masa, el tratamiento 2 prácticamente era el que estaba dominando. Estos son formalidades de análisis estadísticos. Es una MANOVA, MANOVA de 2 vías y un vía. A modo de contexto, como eso es un análisis multivariado, donde ustedes están, donde se estudian tanto el fotoperiodo como la velocidad interactuando en diferentes parámetros al mismo tiempo, se utiliza un análisis ANOVA. En ese análisis, MANOVA, en ese análisis no encontramos diferencias significativas. Entonces, como no encontramos, perdón, como si había diferencias significativas, teníamos que pasarnos a la ANOVA de 2 vías como para separar los datos y estudiarlos por otro método, a ver si ahí encontramos algún patrón. Igual no encontramos, encontramos diferencias significativas, entonces podíamos ir a una ANOVA de una vía para ver si encontramos algo que nos diera algo interesante. Y ahí sí nos encontramos que la velocidad no está afectando la masa. Eso es un buen parámetro. Entonces parece que la velocidad de rotación no afecta a la masa, pero sí significa que la velocidad afecta la relación largo y ancho y el fotoperiodo sí afecta tanto la masa como la relación largo-ancho. Luego, ya teniendo esto en cuenta, podemos ver como estos parámetros uno a la par de otro para distinguirlos. En este caso, el tratamiento T4 se sacó del estudio porque ninguna planta sobrevivió. Entonces, no había que comparar. Viendo los datos, acuérdense, relación largo-alto, baja es lo que buscamos, masa alta es lo que buscamos. Pareciese que es ser que el T3, el tratamiento 3, es la mejor combinación porque es uno de los que me da menor RL, mayor masa. Pero si nosotros vemos las plantas del tratamiento T3, que es la que está en el puro centro de su imagen, se darán cuenta que esas plantas no se ven nada atractivas, nada agradables. De hecho, eran muy extrañas. Eran todas, prácticamente el 98%, crecieron en forma de U. Y por haber seguido esa tendencia, el 98%, nosotros creímos que eso no era como algo espontáneo, era algo específico de este tratamiento en particular. Las T2, las del tratamiento T2, crecieron súper bien, características normales de una lechuga, se comieron, saben a lechuga, etcétera, etcétera. Las T1 tenían la particular, sí, parecen lechugas, pero más pequeñitas porque no tenían suficiente energía, pero las T3 eran particulares y cuando ya tu asesor de tesis, que es un doctorado en morfología de plantas, te dice, mira, qué cosa más rara, nunca había visto eso, ya uno se preocupa, ¿verdad? Rayos, ¿qué está pasando si ni siquiera ni expertos había visto esto? Nos dimos cuenta que había que estudiar un poquito más lo que es el fototropismo, ir a repasar biología del colegio para ver qué está pasando. Como esto es un sistema dinámico, la planta, desde sus señales bioquímicas que le indican en dónde está el vector de gravedad del planeta en el que se encuentra, está cambiando constantemente porque como ellas están de cabeza, se van dando la vuelta y todo, y en un momento apunta acá y luego apunta para acá y luego apunta para acá. Probablemente por ahí andaba la respuesta a nuestras preguntas y da la casualidad que este estudio en particular estudia justamente eso, cuál es la respuesta dinámica del sistema a una planta que se le genera una inclinación durante cierto delta T, que es esta barrita rojas que están acá. Este delta T representa el tiempo que se les hizo el estímulo de inclinación. Cuando se quitó el estímulo, se puso otra vez vertical y lo que se empezó a medir acá es a partir de estos tiempos,
¿cuál es el ángulo de inclinación que la plantilla empezó a experimentar? O sea, ella ya estaba vertical, la cajita está vertical, pero la planta empieza a crecer torcida. ¿Qué tan torcida nos indica esta columna de esta dirección? Y aquí abajo tenemos el tiempo después de que se inclinó la cajita. Como podrán darse cuenta, a mayor delta T, o sea, mientras más grande es el estímulo, mayor fue la respuesta, ¿verdad? Y esto iba disminuyendo proporcionalmente a la magnitud de la respuesta. ¿Qué nos dice esto? Hay otro punto muy importante también es que independientemente del tiempo de corte, la planta tarda cierto tiempo en responder. O sea, se inclina, pone vertical, pasa tiempo y ella empieza a crecer torcida. Entonces, ¿qué nos dice esto? Según los mismos autores de esta investigación, que la planta tiene tanto memoria, o sea, ella recuerda que tuvo un estímulo de inclinación y recuerda la magnitud de ese estímulo. Resulta y acontece que basándonos en la información de esta investigación sumamente interesante, nos dimos cuenta que por el tiempo que ocurría cuando estábamos a 18 revoluciones por día, la planta tenía un mix de señales, porque cuando ella recibía el estímulo es como empieza estoy inclinada, cuando ella empieza a responder a ese estímulo, ya más bien le está empezando a entrar la señal de que no, ahora crezca para el otro lado. Entonces, en esencia, simplemente por cuestiones de tiempo de estos mecanismos que están retardados, la planta empezaba a recibir señales mixtas. Por eso ellas crecían hacia en U y torcidas. Ellas iban como girando sobre sí mismas, porque literalmente a esa velocidad en particular estamos en el momento justo, el tiempo justo donde la respuesta y el estímulo se solapaban, generando señales que para la planta literalmente se perdían en el espacio. Dentro a 36 revoluciones por minuto, ella daba la vuelta, ¿verdad? Pero como eso era en menos de 20 minutos, a la planta no le da tiempo de responder. O sea, simplemente es como, recibe el estímulo, pasa el tiempo, cuando ella ya debería empezar a responder, más bien ya estaban recibiendo el estímulo que gira en dirección contraria, entonces anula el efecto. Entonces estábamos con un proceso donde más bien las señales se iban cancelando en el momento justo, haciendo que la planta mantuviera su postura. A 18 revoluciones por minuto eso no pasaba, más bien había un solape de señales. Es por este motivo por el que se cree que el tratamiento 4, que era a 18 revoluciones por minuto y a una velocidad y a un fotoperiodo bajo, la planta simplemente no tenía suficiente energía para responder y atender el estrés bioquímico que estaba sufriendo. Ahora bien, ya teniendo este contexto, veámoslo un poquito desde el punto de vista de implementación industrial. Esto que están viendo acá son los datos reales del tratamiento T2, que fue el ideal. Dentro de los consumos energéticos del sistema que sí fueron medidos en tiempo real, la iluminación es el que involucra el mayor costo. Un 91.64% de la energía proviene de ahí. Entonces, si quisiéramos mejorar algo, tiene que ser en esta zona y por eso hay que ser sumamente eficientes con el manejo de la luz artificial, lo que para nosotros, desde el punto de vista de la ingeniería agrícola, es un campo de exploración súper interesante donde podemos generar cualquier cantidad de contenido aliándonos a otros, tanto al sector agronómico como a los colegas de ingeniería eléctrica. Si lo vemos desde este punto de vista, veámoslo implementado en campo. Yo imagino que la gran mayoría de los que están acá conocen la estación experimental Fabio Baurit. Si no la conocen, dentro de esa estación experimental hay unos invernaderos, unas naves de invernaderos que son estas que están acá. Estas naves de invernaderos, vamos a usarlos de ejemplo para hacernos una idea más o menos. Si no me recuerdo, estos son de 20 metros por 50 metros. Bueno, perdón. Aquí vamos a trabajar con una sección de 20 metros por 50 metros de largo. No eran 5, sino es que eran 100. En esta zona, marcada con verde, que representa este espacio, sí, son 50 metros de largo. Hay aproximadamente, en una distribución típica de invernadero, podemos meter 6.600 lechugas. ¿Okay? Con el sistema hidropónico computacional, en esta zona roja que está aquí marcada, aquí,
en esta franjita que está aquí, solo utilizando ese espacio, yo puedo meter la misma cantidad de lechugas utilizando máquinas a 3 niveles de alto, o sea, a una altura máxima de 3 metros. Como podrán darse cuenta, es una reducción de uso de espacio enorme, pero podemos mejorarlo aumentando el espacio de esta zona azul. Esta zona azul se podría utilizar paneles solares actuales con la incidencia lumínica de la zona de la Garita de la Alajuela, y en el peor de los momentos podríamos abastecer hasta un 44% de la energía que se va a ocupar en este sistema y nos deja espacio suficiente para poner toda la zona de producción, empaques, limpieza, lavado, incluso oficinas administrativas, limpieza, zumos, cámara de refri en la misma zona. Entonces vean cómo este tipo de tecnologías realmente permiten maximizar el uso del espacio, ya que en esta misma zona podríamos replicar aquí casi que 3 veces, poner el mismo sistema y producir el triple, utilizando 40% de energía proveniente del sol, más o menos, en el peor de los casos, ¿verdad? En el mejor de los casos es incluso un 70%. En zonas urbanas esto se vuelve viable y atractivo, porque no, como podrán darse cuenta, solo ocupo 320 metros cuadrados, que eso en cualquier zona industrial cercana en una ciudad es disponible. Y mientras más intenso sea la producción, mejor. Esta solo utilizando 3 niveles, ya, ¿verdad? Pero podemos llevarlo incluso más, que se hizo este diseño. Esta es una planta de 648 metros cuadrados, que desde el punto de vista de planta industrial es bastante pequeña. Pero tiene una capacidad de producción de 70.400 plantas mensuales. O sea, por día yo podría estar cosechando cerca de 2.300 plantas. Este nivel de producción sí podría ser disruptivo a un nivel, digamos, en Costa Rica y ser sumamente interesante desde el punto de vista de producción. Con un rendimiento de 108 plantas por metro cuadrado. Eso en ningún tipo de producción tradicional usted lo va a ver nunca. Y esta planta en particular ya contempla oficinas, cámaras de refrigeración, cámaras de empaque, cámaras de despacho, cámaras de germinación, porque ella misma tiene ya cámaras de germinación incluidas para que usted la planta germina dentro de la planta y se trasplanta dentro de la planta y se empaca y se almacena en frío dentro de la planta. Ella nunca tuvo que salir al medio ambiente. Imagínense desde el punto de vista de inocuidad de alimentos y control de calidades, los rendimientos que podríamos tener acá, ¿verdad? Eso es algo que en el sector agrotradicional aún no se va a ver y es muy difícilmente se vaya a ver algo semejante. Esto sería todo desde mi punto de vista. No sé si alguien tendrá alguna pregunta o consulta. Quedo abierto a cualquier duda. Abrimos espacio de consultas ahí. Si alguien tiene alguna consulta o comentario. Aquí estoy viendo que en el chat pusieron, ¿qué sistemas productivos se pueden ver beneficiados en encadenamiento con empresas que utilizan sistemas como el SHIOC? A ver, yo he visto desde el punto de vista de encadenamientos, tal vez con Shield no, porque no se ha probado con pastos, pero sí he notado que ahora está haciéndose una tendencia de producción de pastos forrajeros para ganado. Pasto, digamos, de alto valor nutricional, que tal vez por las condiciones en las que se encuentra la producción ganadera no se puede obtener. Que utilizan prácticamente camas apiladas y sistemas igual de controlados, densificados y todo el asunto, incluso con dosificación de dióxido de carbono, con el objetivo de, de generar un producto de valor extra hacia al alimento que se le está dando. Luego, algo que se plantea hacer en algún momento dentro de la universidad, pero falta rato para esto, es empezar ya a encadenar sistemas productivos dentro del mismo sistema que se encuentra
para empezar a ver si se pueden generar balances entre los sistemas, porque una cosa es conectarlos y otra cosa es completamente mantenerlos balanceados, sin que uno empiece a dominar sobre el otro y te abrume el sistema, que eso habría que ver. Este, desde un punto de vista de desarrollo, por ejemplo, puede haber una empresa que desarrolle las luces, que eso en el país aún no hay, lastimosamente. Dependemos demasiado de la industria estadounidense y holandesa, que es sumamente cara para la producción de luz hortícola, particularmente por lo que es, son luces LED realmente. Y si bien tienen sus particularidades desde el punto de vista de firma espectral, no considero que deben manejarse los precios que se manejan. Entonces eso abre una oportunidad de mercado, honestamente, que yo creo que se puede explotar en el país. Otra interesante que también podría explotarse es el desarrollo incluso de esta tecnología, o sea, alguien que nada más te venda la tecnología para que usted la implemente, porque no existe. Prácticamente lo que se hace es se compra y se instala. Que en el país eso puede ser un nuevo emprendimiento también, o sea, una empresa que se dedique a la implementación de estas tecnologías. Eh, y hasta ahorita eso son... Ah, bueno, hay otra muy interesante que sea, o sea, la he pensado, pero no sé qué tan viable es porque le toca más como a los compañeros de agronomía, que se puede hablar de mejoramiento genético en plantas para maximizarlas aún más para sistemas de estos. Porque, por ejemplo, bueno, al menos en los casos que yo produje durante 6 meses, estuve produciendo lechugas, yo nunca tuve que usar fitosanitarios. Entonces, mis plantas realmente nunca tuvieron plagas de nada, ni presencia de hongos, no le apliqué ningún fitosanitario. Que entonces podríamos hablar de que se podrían hacer mejoras genéticas en las plantas, tanto como para no necesariamente tener que blindarlas tantos para resistir a estos microorganismos o insectos, y que nos den otro tipo de propiedades interesantes que solo en este tema productivo se podría hablar, que abre otro mercado nuevo, ¿verdad? Que son semillas de este tipo. Este, Roger pregunta que si existe gestión de este tipo de producción con la empresa privada. Yo conozco en el país 2 empresas que están poniendo sus piecitos a meterse acá. Aún son muy pequeñas, gente aún no son como apenas, creo que no llegan ni a micropyme, digamos. Se están probando. Entonces, creo que aún hay bastante espacio para explotación. Otra cosa que también he debatido es desde el punto de vista reglamentario y cómo implementar esos sistemas en ciudades. Y puede haber problemas desde el punto de vista de producción de alimento industrial de esta manera, en zonas urbanas, que no sé si habrían políticas de estímulo o algo así. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, y parece que no, Sergio, Dale. no, ya, entonces, interesantísima la charla, un enfoque bastante moderno, digámoslo así. Eh, ¿No? Y entonces eso nos, como decía al principio, eso nos abre los ojos hasta a un panorama de aplicaciones del concepto de ingeniería agrícola y biosistemas más amplio, más moderno y acorde con lo que se va necesitando a nivel mundial en el tema de la producción y el suministro de alimentos. Entonces, de nuestra parte, de felicitarte por este tema y que sigas adelante y también de agradecerte por esta excelente charla, muy interesante, muy bonita, muy Claro, amena. con muchísimo gusto. Y Entonces, a modo de noticia, bueno, aprovechando por si les interesa, actualmente la universidad está desarrollando un proyecto ya de implementación de indoor farming dentro de la academia. Es un proyecto del cual formo parte.
Ajá, que abrir la oportunidad para muchos de nosotros colegas, incluso estudiantes, a investigar en esta área dentro del país y para fomentar el desarrollo de esta tecnología dentro del país. Y ok. que ojalá Biosistemas tome la batuta y sea el líder en estos temas. Claro, claro. Excelente. Entonces, no, agradecerte y a todos los participantes también y al CIEMI por el espacio que nos dieron. Bien, nos vamos a ver el partido de la sede entonces. Ojalá que ganemos. Buenas noches y muchas gracias a todos. Buenas noches.